aquí adelante, todos nuestros niños que están aquí presentes en esta mañana. En el segundo culto tuvimos una gran cantidad de niños. Es un día histórico para nuestra iglesia porque estamos teniendo a los niños aquí. Voy a pedir que todos los niños pasen aquí, por favor. Muy bien, mirando hacia el frente para que los vean todos los hermanos allí. Ya están sus maestras y sus maestros listos. Algo me dicen por ahí, no entiendo qué me dicen. Caramelos, ¿qué les van a dar caramelos? No, caramelos hace daño a los dientes, ¿no, niños? ¿Para qué caramelos? Sus maestros tienen algo más rico, creo. ¿Dónde están los maestros? Pasen también para que los recojan a los niños. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros niños de la escuela dominical. Qué lindo, que el Señor les bendiga. Ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son el presente de la iglesia. ¿Ah? Así que vamos a invitar a todos los niños que junto con sus maestras y sus maestros vayan a su clase y aprovechen. Gracias. Ah, me estás dando a mí caramelo. Gracias. Tú eres Gianmarco, ¿no? Ajá, muy bien. Gracias, Gianmarco, por ese caramelo. Vamos a pedir que los niños pasen entonces a sus clases con un fuerte aplauso de parte nuestro. Dios les bendiga, aprovechen sus clases. Eso es lo que me decían, que a mí me estaban trayendo un caramelo. Qué lindo. Me lo como más tarde, como postre, después del almuerzo. A partir de hoy, en el segundo y tercer culto, nuestros niños han estado con nosotros, con sus padres, porque realmente lo que queremos es que ellos aprendan a alabar, aprendan a adorar al Señor a través de los cánticos, y después entonces ellos pueden ir a sus clases, ¿verdad? Y en sus clases aprender, como para ellos, las lecciones bíblicas. Y hemos tenido el primer culto, el segundo culto y este tercer culto llenos. Así que si usted ve una silla al costado, péguese hacia el centro para que la deje libre, porque todavía están llegando algunos hermanos para que puedan ocupar los asientos que están disponibles. ¿Han recibido sus bosquejos? Si no han recibido el bosquejo, levanten la mano. Los hermanos anfitriones tienen para darles también allí sus bosquejos. Por aquí faltan, hermanas, aquí sobre mi derecha faltan algunos hermanos, para que todos puedan seguir el mensaje y anotar entonces las enseñanzas que la palabra del Señor tiene para nosotros. Este mes de enero estaremos desarrollando una serie de 4 mensajes titulado El Evangelio Cuádruple. Y el Evangelio Cuádruple estará basado obviamente en la Biblia, en la palabra del Señor, pero también recordando que es una de los pilares, de las columnas de nuestra denominación, Alianza Cristiana y Misionera, que somos nosotros. Así que durante todo este mes de enero, los 4 domingos, vamos a estar enfocándonos en el Evangelio Cuádruple, un tema para cada domingo. Son temas bíblicos, son temas que tienen su fundamento en la palabra del Señor, y son temas que nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, las pone en práctica y las enseña. Y es bueno que todos nosotros, que somos miembros y venimos a esta iglesia, sepamos qué cosa creemos como Alianza Cristiana y Misionera. ¿Amén? La Alianza Cristiana y Misionera es la única alianza que a mí me gusta. Es la única alianza por la que hago barra. ¿Ya? Por si acaso, valga la aclaración. Ahora, se le llama el Evangelio Cuádruple porque encontramos en el logotipo de la iglesia esos 4 pilares de nuestra denominación. Si ustedes miran el logotipo, se darán cuenta que hay una cruz que nos habla de Cristo nuestro Salvador. Hay una jarrita donde se ponía el aceite en la antigüedad para ungir a los enfermos, lo cual nos habla de Cristo como nuestro sanador. El abacro o la copa, el abacro, que nos recuerda a Cristo como nuestro santificador,
y la corona, que nos habla del Rey que viene por segunda vez. Cristo, nuestro Rey que viene por segunda vez por su iglesia. Y hoy nos vamos a enfocar en Cristo como nuestro Salvador. Por eso es que está resaltada allí la cruz y la acompaña el texto bíblico de Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Usted lo cree? Solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el viejo corito, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Así que debemos recordar que cuando hablamos del tema de Cristo nuestro Salvador, estamos afirmando de entrada, que la salvación está solamente en Cristo. La Alianza Cristiana y Misionera fue fundada en el año de 1887 por un hombre de Dios, un siervo de Dios llamado don Alberto Benjamín Simpson. Él no quiso empezar una iglesia. Él no quiso empezar una denominación. Él lo que quería era enviar misioneros para alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y la alianza empieza como una agencia misionera en realidad. Con el tiempo se convierte en denominación y en iglesia. Hoy la alianza cuenta con más de 3 millones de miembros en todo el mundo, en más de 60 países, que compartimos juntos esa pasión por alcanzar a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y desde un comienzo, Alberto Benjamín Simpson insistió en 3 cosas fundamentales, que son las cosas que marcan la denominación. Él habló, por ejemplo, primero de la necesidad de tener una vida profunda con Dios. Que si realmente uno quiere ser un cristiano, debe tener una vida profunda, íntima de comunión con Dios. Eso fue lo primero que él habló. Lo segundo, él tenía en claro que el propósito de la alianza debía ser alcanzar con el Evangelio a los más necesitados, a las clases más necesitadas del mundo, poder llegar con la palabra del Señor. Y en tercer lugar, lo que hemos mencionado, el Evangelio cuádruple. Cristo nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Santificador y el Rey que viene por segunda vez. Y a fines de la década de 1890, Simpson acuña esta frase, el Evangelio cuádruple, como una frase característica en la denominación. Ahora, algunos pensaron que cuando Simpson hablaba del Evangelio cuádruple, estaba refiriéndose a los 4 evangelios del Nuevo Testamento, pero no era así. Lo que don Alberto Benjamín Simpson quería señalar era la suficiencia de Cristo para satisfacer todas las necesidades del ser humano. Es decir, en su mente, en su concepto, estaba el hecho de que solamente Cristo era suficiente y más que suficiente para poder satisfacer las necesidades personales, espirituales, emocionales y aún físicas de toda persona y de todo hombre, de toda mujer sobre la faz de la tierra. Una de las virtudes de don Alberto Benjamín Simpson fue que él no solamente era predicador, sino que también escribía himnos. Y uno de los himnos que él escribió, que justamente expresa lo que estoy diciendo, es ese precioso himno que dice Cristo solo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica Él será. Un precioso himno donde justamente enseña que lo único que el hombre necesita para encontrar satisfacción en su vida es la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de Cristo como nuestro Salvador, tenemos que empezar diciendo que lo mejor que le puede suceder a toda persona es encontrar la salvación en Cristo. Lo mejor que le puede suceder a cualquier persona en la historia de su vida es abrirle el corazón al Señor, entregarle la vida y empezar una relación personal con Jesucristo. Y aquí probablemente la mayoría de nosotros hemos entregado la vida al Señor, ¿verdad? Y sabemos que esa es una bendición, es un privilegio. Cristo ha venido a ser nuestro Salvador.
Es la decisión más importante que tú puedes tomar en tu vida. La salvación de Cristo tiene y produce en nosotros algunos efectos que queremos compartir en esta hora. ¿Qué efectos tiene la salvación en Cristo? En primer lugar, tenemos que afirmar que nos libra de la ira de Dios. Qué bueno es saber que cuando uno viene al Señor, inmediatamente Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos libra de la ira de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, le va a decir: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, y añade, quien nos libra de la ira venidera. Cuando hablamos de la ira de Dios, estamos hablando en dos aspectos de tiempo. Por un lado, la ira de Dios es presente, pero también la ira de Dios es futura. Y la ira de Dios presente tiene que ver con el enojo de Dios por el pecado del ser humano. Cuando hablamos de la ira presente de Dios, estamos hablando de ese enojo, de esa molestia que tiene Dios por el hombre pecador. Pero la Biblia también nos habla de una ira futura. Y la ira futura tiene que ver con la condenación del hombre pecador que será consumada al final de los tiempos. Entonces, el primer efecto que hay en la vida de todo hombre y de toda mujer que ha aceptado la salvación de Cristo es que nuestro Dios glorioso y bendito nos libra de su ira. Y eso es motivo de gratitud al Señor. Si tú has entregado tu vida al Señor, tienes que saber claramente que la ira de Dios ya no está sobre ti. El día que tú viniste al Señor, que abriste tu corazón, que le entregaste tu vida, el Señor te libró de la ira presente y de la ira futura. Amén. Amén. Si no has aceptado a Cristo, si no tienes a Cristo en tu corazón, la cosa es distinta. Estás sujeto, sometido a la ira de Dios que termina en la condenación. En segundo lugar, el segundo efecto es que Dios nos libra de la culpa del pecado. La culpa del pecado. Un texto muy conocido por la mayoría de nosotros, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es ese Él al que hace referencia Juan? ¿Quién es? Jesús. Él nos limpia, nos perdona de nuestros pecados. ¿De qué está hablando? De la libertad que tiene el Hijo de Dios de poder experimentar la libertad de la culpa del pecado. Ahora, una cosa es la culpa y otra cosa es el sentimiento de culpa. Son dos cosas distintas. Vamos a tratar de explicarlas. Pero sí diremos que el Señor, cuando viene con su salvación, nos libra de ambas. Nos libra de la culpa y nos libra del sentimiento de culpa. ¿Qué quiere decir que Dios nos libra de la culpa? Quiere decir que tú y yo, por ser pecadores, merecemos el castigo de Dios, ¿verdad? Merecemos la condenación de Dios. Pero ¿qué sucede? Cristo, al morir en la cruz, toma tu pecado. El justo por los injustos, dice la palabra. Toma tu pecado. Entonces Dios ya no te ve directamente a ti, si es que has aceptado la salvación de Cristo. Ahora te ve a través de la cruz de Cristo. Y aunque tú eres merecedor de las consecuencias del pecado y eres culpable por el pecado, por la obra de Cristo, Dios te ve justo. Y dice, ahora mi hijo ya no es culpable, porque Cristo llevó esa culpa, porque mi hijo aceptó esa culpa de Cristo y ahora tú y yo somos vistos delante de Dios como justos. ¿No es ese motivo de gratitud al Señor? No merecíamos la salvación.
No teníamos los recursos para salvarnos. No los tenemos. Ningún hombre los tiene. Pero en la gracia de Dios, Dios nos ve como justos por la obra de Cristo. Ahora, hay creyentes que tienen un sentimiento de culpa cuando han pecado. Y ese sentimiento de culpa es válido cuando hemos pecado, pero inmediatamente tenemos que arrepentirnos, pedir perdón al Señor, y una vez que el Señor nos perdona, nos libera también de ese sentimiento de culpa. Porque hay creyentes que ya se arrepintieron, cometieron un pecado, el Señor ya los perdonó, ya se arrepintieron, pero arrastran un sentimiento de culpa. Cuidado, porque el diablo es astuto en hacernos sentir mal todo el tiempo. Si tú te arrepentiste de tu pecado, eres libre de la culpa y del sentimiento de culpa. Eso es importante entenderlo. Y el tercer efecto es que nos libra de la muerte eterna. La salvación en Cristo trae como efecto en nuestra vida que nos libra de la muerte eterna. Juan 3:16 en adelante, ustedes conocen seguramente el texto también, y aquí estamos hablando de cosas muy sencillas de la palabra, pero muy importantes, que tienen que estar bien claritas en nuestra mente y corazón. Entender bien en qué consiste que Cristo sea nuestro Salvador. ¿Qué dice Juan 3:16 en adelante? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nota lo que dice el versículo 18. Mira tú los tiempos de los verbos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y está hablando no solamente de creer como un conocimiento intelectual, porque como bien sabemos, aún los demonios creen en Dios y tiemblan, sino que está hablando de un creer que siempre implica obediencia. Y lo que nos está diciendo la palabra es que el que cree en su vida, el que es salvo, no es condenado, tiene vida eterna. Pero el que no cree, o sea, el que no le ha entregado la vida al Señor, el que no ha recibido corazón, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Y habla de eterna. Ahora, nosotros sabemos que hay tres tipos de muerte, ¿verdad? Está la muerte física, está la muerte espiritual, en segundo lugar, y en tercer lugar está la muerte eterna. Todos sabemos lo que es la muerte física. Cuando nuestro cuerpo deja esta tierra y nos vamos de esta tierra, hemos muerto físicamente. Pero la muerte espiritual tiene que ver con la condición del ser humano que está alejado de Dios. Toda aquella persona que está separada de Dios, que está alejada de Dios, porque la muerte es separación, se encuentra en un estado de muerte espiritual. Tú puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. ¿Es claro? Y la muerte eterna no es otra cosa más que la extensión de la muerte espiritual, de esa condición de muerte espiritual. Así que es bueno que nos evaluemos y nos examinemos hoy y pensemos si realmente tenemos la vida de Cristo o estamos en una condición de muerte espiritual que tarde o temprano nos va a llevar a la muerte eterna. Hoy tú puedes estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Y si estás muerto espiritualmente, si no has experimentado la salvación, se va a extender esa condición y se va a convertir en muerte eterna. Y la muerte eterna tiene que ver con ir a un lugar que ha sido destinado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano, pero el ser humano, cuando rechaza a Dios, está decidiendo ir a esa condenación. La Biblia nos dice que todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por lo tanto necesitamos de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aceptar la salvación de Cristo significa ser libres de la ira de Dios,
significa ser libres de la culpa del pecado y significa ser libres de la muerte eterna. Y hoy tú puedes experimentar esa salvación si aún no la tienes. Ahora, cuando vamos a la Escritura, como hemos dicho hace un momento en nuestro texto de Hechos 4:12, descubrimos que la palabra de Dios es clara cuando señala que en ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación. Es clara la palabra de Dios. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ninguno significa ninguno. No es por tus méritos. No es porque eres una buenita persona. No es porque eres un religioso o vienes a la iglesia todos los domingos. No es por el pastor. No es por el sacerdote ni por ningún religioso. La palabra del Señor claramente dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es única y exclusivamente por medio de la persona de Cristo. No hay otra posibilidad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy un camino. Y queremos ser claros porque en nuestro mundo hay mucha gente que piensa que hay muchos medios para ser salvo, que hay muchos caminos para ser salvos. Y la palabra de Dios claramente nos enseña, y nosotros lo creemos como Alianza Cristiana y Misionera, que la única forma de poder ser salvos es a través de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, en ese sentido, es ofrecida a toda persona, a todo hombre y a toda mujer que quiere un cambio en su vida. Y esta salvación es por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Es un don, dice la epístola de los Efesios. No es algo que tú o yo merezcamos. No tenemos méritos, no tenemos posibilidad de salvar nuestra alma por nosotros mismos. Es imposible. El pago ya fue hecho, el rescate ya fue pagado por Cristo Jesús. Y en ese sentido, la salvación que tú y yo hemos recibido es completamente gratuita. Y un día tendrá su manifestación final cuando el Señor venga por su iglesia. Gloria al nombre de Dios. Allí la salvación se va a expresar de una manera hermosa. En ese sentido, tenemos que decir también, porque lo creemos como iglesia, que la salvación no es universal. La salvación está reservada solo para aquellos que han recibido a Cristo en el corazón. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 1:12? ¿Verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué cosa? Potestad. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos, de ser constituidos hijos de Dios. La única forma para ser salvos es por medio de Cristo. Y el único requisito es abrirle el corazón a Jesús y recibir a Cristo por la fe. Así que ese concepto que anda por ahí, que un día Dios nos va a salvar a todos y nos va a perdonar a todos los pecados porque Dios es bueno, no importa cómo vivamos, eso es una herejía. Eso no es verdad. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, y si no le has entregado tu vida y no has abierto tu vida de veras al Señor, tú no eres un hijo de Dios. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Eres una criatura de Dios. Has sido creado por Dios, pero solamente eres un hijo de Dios cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Amén. Desde el día que tú le abriste tu corazón al Señor, te convertiste entonces en su hijo. Mientras no abras tu corazón al Señor, no lo recibas, solamente serás una criatura de Dios. Ahora, ¿qué implica experimentar la salvación? ¿Qué implica experimentar la salvación? Toda persona, para recibir la salvación, tiene que responder al llamado de Dios. Tiene que responder afirmativamente al llamamiento de Dios. Y la salvación implica por lo menos tres cosas. La primera de ellas es lo que yo llamo el quebrantamiento. El quebrantamiento. El quebrantamiento es un asunto espiritual. No tiene que ver necesariamente con los sentimientos. No tiene que ver necesariamente con las emociones extremas.
Cuando hablamos de que el quebrantamiento es algo espiritual, estamos diciendo que el quebrantamiento es algo interno, que se produce en lo interno de la vida del ser humano. Los sentimientos y las emociones son cambiantes. Hoy día tú amaneciste bien, te trajeron un regalo, amaneciste de buen humor y tus sentimientos están arriba, al tope. Hiciste un buen negocio, te sientes contento. Mañana las cosas cambian y tu ánimo se vino al piso, ¿no? Las emociones son cambiantes. Los sentimientos van alterándose según las circunstancias. El quebrantamiento es muy distinto. Ahora, ¿que puede haber sentimientos en el quebrantamiento? Claro que sí. Pero el quebrantamiento tiene que ver con esa actitud. Escúchame bien, quiero que captes la idea, por favor. Tiene que ver con esa actitud del corazón donde tú sientes pena, dolor, tristeza por tu incapacidad de acercarte a Dios. Donde tú te sientes que no vales nada. Donde tú te sientes que estás lejos de Dios y lloras por tu pecado, te entristeces, te postras delante de Dios de rodillas. Tu alma y tu espíritu se vacían delante de Dios. Eso es el quebrantamiento espiritual. Y estamos hablando cosa seria. Estamos hablando palabras mayores. No estamos hablando a mantener una forma de religiosidad en la vida de la iglesia. Estamos hablando de esa sensibilidad espiritual que tarde o temprano, en algún momento de tu vida, tiene que llevarte a un quebranto espiritual. Mira lo que dice el Salmo 51 en el versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Que Dios se agrada de un espíritu quebrantado. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios se agrada cuando tú te quebrantas delante de su presencia? Para algunos el quebrantamiento puede parecer una señal de debilidad ante los hombres. Pero déjame decirte que ante los ojos de Dios es una señal de grandeza. El quebrantamiento espiritual genuino de un corazón sincero es delante de Dios una señal de grandeza, no una señal de debilidad. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Dios ve con buenos ojos al hombre y a la mujer que quebranta su espíritu delante de Dios. Qué interesante, porque por contraste la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, mira de lejos al orgulloso, al obstinado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante de Dios? ¿Alguna vez te has quebrantado delante de Dios? ¿Alguna vez te has puesto de rodillas delante de Dios y tu espíritu y tu alma ha sido derramado delante de Dios con tristeza y a veces con llanto por tu pecado y por tu miseria espiritual? ¿Conoces lo que significa eso? ¿Has experimentado el quebranto espiritual? ¿O te has acostumbrado sencillamente a vivir una vida religiosa donde no estás tocando las profundidades de Dios? Hace algunas semanas tuvimos una reunión pastoral aquí en mi oficina con mis pastores. Qué hermoso fue dejarnos quebrantar por el Señor. Dios nos quebrantó. Pasamos precioso tiempo de oración, con lágrimas en los ojos, clamando delante del Señor. ¿Conoces lo que significa el quebrantamiento espiritual? ¿Alguna vez en tu vida lo has experimentado? A veces pensamos que si nos quebrantamos, si lloramos,
si me pongo de rodillas, si empiezo a gemir delante del Señor, a lo mejor estoy haciendo el ridículo. Es todo lo contrario. Dios se agrada de tu corazón humillado delante de Él. Tenemos que aprender a orar de rodillas. Tenemos que aprender a quebrantar el espíritu. Cuando no hay un espíritu quebrantado, no vamos a poder confiar en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque solamente cuando quebrantas tu espíritu te das cuenta que necesitas 100% de Dios. En todas las circunstancias de tu vida. Para el trabajo, para los estudios, para servir en la iglesia, para caminar, para cocinar, para jugar, para todo. Dependes de Dios. Una persona que ha quebrantado su espíritu delante de Dios es consciente y sabe muy bien que depende 100% de Dios en todas las circunstancias de su vida. ¿Has pasado alguna vez por esta experiencia del quebrantamiento espiritual? Las noches de celebración que vamos a tener a partir del próximo miércoles. Queremos que podamos aprender a quebrantarnos delante de Dios. El concierto de oración que tendremos a fin de mes. Queremos aprender a quebrantarnos delante del Señor. Si aún no has aprendido a quebrantar tu espíritu delante de Dios, ¿sabes qué está pasando? Estás perdiendo la oportunidad de conocer más a Dios. Estás perdiéndote la bendición de conocer más del Señor. El quebrantamiento espiritual comienza con el reconocimiento de mi pecado. El reconocimiento de mi incapacidad para poder vivir victoriosamente. Es reconocer mi necesidad y clamar por auxilio a mi Señor. Ahora tú me dirás, pero pastor, si ya yo experimenté el quebrantamiento una vez, ¿con eso es suficiente? No. El quebrantamiento espiritual dura toda la vida. Toda la vida. Hasta que seamos transformados conforme a la imagen y a la semejanza de Cristo. Pero si primero no quebrantas el espíritu, no puedes quebrantar el corazón. No quebrantas tu espíritu delante de Dios, no puedes quebrantar tu corazón. Y tú me dirás, pero pastor, ¿acaso no es lo mismo? Espíritu y corazón no es lo mismo. El espíritu tiene que ver con lo más íntimo de tu ser. Tiene que ver con esa actitud que te lleva a buscar a Dios y ser confrontado con tu propia realidad. El corazón tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con la transformación. Cuando tu espíritu es quebrantado, has dado el primer paso para la transformación de tu carácter. El primer paso. ¿Quieres un corazón transformado? ¿Quieres un carácter transformado? ¿Quieres una vida de santidad? Empieza por humillarte delante del Señor. Empieza por tener un espíritu y un corazón contrito y humillado delante de Dios. No hay otra forma. Si tú vas a caminar en la vida cristiana con una actitud de orgullo y de altivez, no vas a conseguir la bendición de Dios. Tienes que humillarte. Y te lo vuelvo a repetir, no es señal de debilidad, es señal de grandeza para Dios. ¿Sabes qué impide el quebrantamiento espiritual? La dureza de corazón. Nuestra terquedad. Cuando nos volvemos obstinados y orgullosos. La dureza de corazón impide que tú puedas quebrantarte espiritualmente. Y para experimentar a Cristo como Salvador, tiene que haber primero ese quebrantamiento espiritual que debe continuar por toda la vida cristiana. Cuando somos quebrantados por Dios, Dios está con nosotros. El profeta Isaías, en el capítulo 57, en el versículo 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué está diciendo el profeta? Dios habita con los de espíritu quebrantado, con aquellos que han tomado la decisión de quebrantarse delante de Dios, de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para caminar de acuerdo a las enseñanzas del Señor. ¿Vives con un espíritu quebrantado? ¿O pecas y ya no te importa? ¿Le fallas al Señor y te es igual? ¿No cumples con tus promesas a Dios y te es indiferente? Cuidado, no vaya a ser que estés caminando por el camino del endurecimiento y después sea muy tarde volverse a Dios. Pero además del quebrantamiento está, en segundo lugar, el arrepentimiento. En segundo lugar, experimentar la salvación de Cristo implica no solo quebrantamiento, sino también arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es sencillamente un cambio de actitud. Es volverse a Dios. Es cambiar de dirección. Es bien interesante porque la palabra griega para arrepentimiento es la palabra metanoia. Y metanoia significa literalmente cambio de meta, cambio de mente, cambio de dirección. Quiere decir que si yo me estoy yendo al norte y me arrepiento, volteo y regreso al sur. Es un cambio radical. Es un giro de 180 grados que le doy a los valores de mi vida, a mi mente, a mi estilo de vivir, a mi forma de vivir, a los objetivos que puedo tener en la vida. Eso es arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud, darle un giro total a mi vida. Y la salvación, experimentar la salvación implica un arrepentimiento genuino. Ahora, cuidado que arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Son dos cosas diferentes. El remordimiento es sentirse mal por el pecado que uno ha cometido. Pero el arrepentimiento es sentirse mal por el pecado cometido y dejarlo. Cambiar de actitud. Esto no quiere Dios, esto no le agrada al Señor, lo dejo. Eso es arrepentirse. Y en la Biblia tenemos ejemplo de arrepentimiento y de remordimiento, ¿no? ¿Te acuerdas el caso de Judas? Judas traiciona al Señor, se siente mal por esa traición cometida, agarra las monedas, las piezas de plata, va y las tira delante de los sacerdotes, pero ¿qué hace? En vez de ir donde Jesús a pedir perdón, va y se suicida, se ahorca. Eso es remordimiento. Por contraste, tenemos el ejemplo de Pedro. Pedro, ¿qué pasó? Negó al Señor. Se sintió mal por haber negado al Señor. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que fue donde el Señor y lloró amargamente por su pecado. Y el Señor lo levanta, lo perdona, lo encumbra como un gran predicador y como un hombre de Dios. ¿Te das cuenta? La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. No es lo mismo. Y puede haber personas aquí que tengan remordimiento por el pecado, pero que no se han arrepentido de su pecado. Cuando tú viniste al Señor, ¿qué actitud hubo en ti? ¿Te arrepentiste de veras? Puede haber personas que aún no se han arrepentido, que viven con remordimiento espiritual, se sienten mal por el pecado cometido, pero no hay un verdadero arrepentimiento, no hay un cambio de actitud. Tal vez tú me dirás, pero pastor, usted no sabe cómo son mis pecados. Mis pecados son muy graves, son muy grandes, son muy serios. No creo que Dios pueda perdonarme. Déjame decirte que el Señor, para Él no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Si tú abres tu corazón al Señor y te arrepientes, recibes a Cristo en tu vida, Él viene y te limpia con su sangre y perdona tus pecados. Pero pueden haber también algunos creyentes que ya se entregaron al Señor,
se arrepintieron de sus pecados, pero hoy están luchando con otros pecados sobre los cuales solamente tienen remordimiento, pero no arrepentimiento. Vicios, costumbres, ciertas prácticas pecaminosas que sabes que están mal, que no debes hacerlas, pero no te arrepientes. Sientes remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Pregúntate delante de Dios, ¿qué actitud tienes frente a esos pecados? No basta el remordimiento, no basta que la conciencia te acuse. Tienes que venir al Señor en arrepentimiento. El remordimiento no es suficiente. Hay que cambiar de actitud. Hay que volverse a Dios, porque mientras no haya arrepentimiento, estás lejos de Dios. El arrepentimiento tiene por virtud el perdón de los pecados y como consecuencia nos acerca a Dios. Yo te pregunto, ¿estás cerca o estás lejos de Dios? No te pregunto si vienes a la iglesia. Te pregunto si en tu caminar diario puedes decir que estás caminando cerca del Señor. Con Dios caminó Noé, dice la palabra. Enoc caminó cerca del Señor. ¿Ha habido sincero arrepentimiento en tu vida? ¿O solo estás practicando una religión que te remuerde la conciencia de vez en cuando por esos pecados que no puedes dejar? Entender que Cristo es nuestro Salvador implica no solo quebrantamiento espiritual, sino también arrepentimiento total. ¿Cómo estás delante de Dios? Mira lo que dice Isaías capítulo 43, versículo 25. Qué lindo lo que nos dice el profeta. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados, dice Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, el Señor se olvida de nuestros pecados. Cuando ve que ha habido un cambio de actitud en nosotros. ¿Hay sincero arrepentimiento en ti o solo hay remordimiento de conciencia? Quebrantamiento, arrepentimiento y en tercer lugar tiene que haber sumisión. Sumisión. La tercera implicancia de la salvación tiene que ver con el sometimiento, con la sumisión. El quebrantamiento y el arrepentimiento siempre te van a llevar al sometimiento. Siempre te van a llevar a la sumisión. ¿Qué cosa es la sumisión? No es otra cosa que someter la vida al total señorío de Cristo. Es dejar que Dios sea Dios en tu vida. Cuando hablamos de Cristo como Salvador, estamos yendo necesariamente por el camino del señorío de Cristo. Cristo no solo debe ser tu Salvador, Él tiene que ser el Señor de tu vida. Y ese señorío implica darle una sumisión total de tu vida a Dios. Hay creyentes que solamente quieren a Cristo como Salvador, pero no están dispuestos a darle la vida total para que Él sea el Señor. Señor, tú eres mi Salvador, pero ciertas áreas de mi vida sí, tú contrólalas, pero otras deja que yo las controle. Y no están permitiendo que Cristo gobierne el centro de la vida. No han aprendido lo que significa someterse al señorío de Cristo. El señorío de Cristo significa dejar que Él se siente en el trono de tu vida y desde el centro de tu vida muestre su voluntad para ti y gobierne tu vida. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y solo la vas a experimentar cuando tu vida está sometida al señorío de Cristo. Obedecer a Dios requiere eso, sometimiento al señorío del Señor. Estamos hablando de una sumisión real, consciente de toda la vida rendida a Cristo. Tu tiempo, tu dinero, tus capacidades, tu familia, tus propiedades, tu servicio al Señor, tus conocimientos,
tus habilidades, tu trabajo, todo, absolutamente todo sometido al señorío de Cristo. Así fue como Alberto Benjamín Simpson entendió lo que significaba la salvación. Quebrantamiento espiritual, arrepentimiento sincero y una sumisión total a la persona de Cristo. No existe una obediencia genuina cuando no hay una entrega total a Dios. Si tú estás separando algunos aspectos de tu vida para ti y no dejando que el Señor los controle, eso significa que no estás sometiéndote totalmente al señorío de Cristo. ¿Y sabes una cosa? Cuando una persona toma la decisión de recibir a Cristo y hay quebrantamiento, arrepentimiento y sumisión, se produce en el corazón de esa persona la verdadera paz. ¿No es verdad? Los que hemos recibido a Cristo podemos tener cantidad de problemas, dificultades, pruebas, situaciones adversas, pero, dice la palabra, la paz de Dios gobernará vuestro ser interior. Qué lindo es saber que en medio de cualquier dificultad, el Señor está con nosotros. Su paz nos acompaña. Si tú no has recibido a Cristo, hoy puedes empezar a experimentar esa paz. Quizá tu vida está hecha un desastre. Quizá tu vida está hecha pedazos. Tienes problemas, tienes dificultades, estás luchando con pecados, estás luchando con la familia, tu esposo, tu esposa te ha sido infiel, tus hijos se han rebelado contra ti. Y sientes que ya no puedes más, te sientes solo, te sientes triste, no sabes para qué vivir. Ven y recibe a Cristo. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará tu ser. Aún en medio de las dificultades, el Señor estará con nosotros. La sumisión es el verdadero plan de Dios para una vida restaurada. La sumisión no esclaviza. La sumisión libera el alma. Y es la palabra de Dios en acción. Todos conocemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se sometió al Padre. Lo único que Él no tuvo que hacer fue arrepentirse, porque nunca cometió pecado. Pero dice la Escritura que su alma estaba quebrantada. Dice la Escritura que Él se sometió a la voluntad del Padre. Es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Termino con un texto en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, cuando en la primera parte dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Tienes a Cristo en tu corazón? ¿Has experimentado la verdadera salvación? ¿Ha habido quebrantamiento en tu vida? ¿Ha habido arrepentimiento genuino? ¿Vives una vida sometida al señorío de Cristo? Examina tu corazón, examina tus actitudes, examina tu vida delante de Dios. Y si aún no tienes a Cristo, hoy puedes entregarle tu vida. Te invito a que cierres tus ojos, inclines el rostro y vamos a tener un momento de oración delante del Señor. Estamos tan agradecidos por la salvación que tú nos has dado. Cristo nuestro Salvador, qué bendición. Gracias porque un día abrimos nuestro corazón a ti. Y tú nos sellaste con tu Espíritu Santo una vez y para siempre. Y nos diste la salvación gloriosa. Señor, esa misma salvación tú la ofreces hoy a quienes no la tienen. Te ruego que tu Espíritu Santo toque los corazones. Mientras estamos así orando en la presencia del Señor. Tal vez en esta mañana hay personas que están aquí por primera o por segunda vez y que han escuchado este mensaje y que saben que necesitan entregarle la vida al Señor Jesús.
que quieren recibir a Cristo en el corazón. Si ese es tu deseo, yo quiero orar por ti. Y te voy a pedir que ahí donde estás, levantes tu mano para yo orar por ti. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, pon tu mano en alto y yo voy a hacer una oración por ti. Dios te bendiga, Dios le bendiga a usted también, caballero. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere hacerlo? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga a usted también, caballero. ¿Quién más quiere recibir la salvación? Quizá tu alma está quebrantada hoy. Dios te bendiga. Te sientes triste porque sientes que tu vida hay un vacío. Es el momento de arrepentirse y someterse a Dios. Mantén tu mano en alto. Quiero verte para orar, por favor. Todos los que han levantado su mano, mantengan su mano en alto. Quiero orar por ustedes. ¿Habrá alguien más que hoy viene a recibir la salvación de Cristo? Dios te bendiga. Ustedes que están con su mano levantada, quiero orar por ustedes. Les voy a pedir que por favor se pongan en pie y vengan aquí adelante, sin ningún temor. Quiero orar por ustedes. Es lo único que voy a hacer. Le vamos a esperar. Póngase de pie, venga aquí al frente. Yo quiero orar por usted. Usted hoy está recibiendo a Cristo en el corazón, está recibiendo la salvación, lo está haciendo hoy y es para toda la eternidad. Y el Señor lo libra de la ira de Dios, de la culpa del pecado. Está librándole de todo aquello que lo aleja de Dios, como es la muerte eterna. El Señor quiere un cambio para usted. ¿Alguien más quiere venir a Cristo? Alguien que quizá nunca le entregó la vida y hoy quiere hacerlo. Le vamos a esperar, si es su caso. Venga y póngase de pie. Venga aquí al frente y yo voy a orar por usted. Es una decisión personal entre usted y el Señor. Gracias a Dios. Vamos a orar. Mi caramelo. Gracias. Tú eres Gianmarco, ¿no? Ajá, muy bien. Gracias, Gianmarco, por ese caramelo. Vamos a pedir que los niños pasen entonces a sus clases con un fuerte aplauso de parte nuestro. Dios les bendiga. Aprovechen sus clases. Eso es lo que me decían, que a mí me estaban trayendo un caramelo. Qué lindo. Me lo como más tarde, como postre, después del almuerzo. A partir de hoy, en el segundo y tercer culto, nuestros niños han estado con nosotros, con sus padres, porque realmente lo que queremos es que ellos aprendan a alabar, aprendan a adorar al Señor a través de los cánticos y después entonces ellos pueden ir a sus clases, ¿verdad? Y en sus clases aprender como para ellos las lecciones bíblicas. Y hemos tenido el primer culto, el segundo culto y este tercer culto llenos. Así que si usted ve una silla al costado, péguese hacia el centro para que la deje libre, porque todavía están llegando algunos hermanos para que puedan ocupar los asientos que están disponibles. ¿Han recibido sus bosquejos? Si no han recibido el bosquejo, levanten la mano. Los hermanos anfitriones tienen para darles también allí. Pasen aquí adelante, todos nuestros niños que están aquí presentes en esta mañana. En el segundo culto tuvimos una gran cantidad de niños. Es un día histórico para nuestra iglesia porque estamos teniendo a los niños aquí. Voy a pedir que todos los niños pasen aquí, por favor. Muy bien, mirando hacia el frente para que los vean todos los hermanos allí. Ya están sus maestras y sus maestros listos. Algo me dicen por ahí, no entiendo qué me dicen. Caramelos, ¿que les van a dar caramelos? No, caramelos hace daño a los dientes, ¿no, niños? ¿Para qué caramelos? Sus maestros tienen algo más rico, creo. ¿Dónde están los maestros? Pasen también para que los recojan a los niños. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros niños de la escuela dominical. Qué lindo, que el Señor les bendiga. Ellos no son el futuro de la iglesia, ellos son el presente de la iglesia. ¿Ah?
Así que vamos a invitar a todos los niños que junto con sus maestras y sus maestros vayan a su clase y aprovechen. Gracias. Me estás dando los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Usted lo cree? Solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el viejo corito, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Así que debemos recordar que cuando hablamos del tema de Cristo nuestro Salvador, estamos afirmando de entrada, que la salvación está solamente en Cristo. La Alianza Cristiana y Misionera fue fundada en el año de 1887 por un hombre de Dios, un siervo de Dios llamado don Alberto Benjamín Simpson. Él no quiso empezar una iglesia. Él no quiso empezar una denominación. Él lo que quería era enviar misioneros para alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. Y la alianza empieza como una agencia misionera en realidad. Con el tiempo se convierte en denominación y en iglesia. Hoy la alianza cuenta con más de 3 millones de miembros en todo el mundo, en más de 60 países, que compartimos juntos esa pasión por alcanzar a aquellos que no conocen. Sus bosquejos por aquí faltan, hermanas. Aquí sobre mi derecha faltan algunos hermanos para que todos puedan seguir el mensaje y anotar entonces las enseñanzas que la palabra del Señor tiene para nosotros. Este mes de enero estaremos desarrollando una serie de 4 mensajes titulado El Evangelio Cuádruple. Y el Evangelio Cuádruple estará basado obviamente en la Biblia, en la palabra del Señor, pero también recordando que es una de los pilares, de las columnas de nuestra denominación, Alianza Cristiana y Misionera, que somos nosotros. Así que durante todo este mes de enero, los 4 domingos, vamos a estar enfocándonos en el Evangelio Cuádruple, un tema para cada domingo. Son temas bíblicos, son temas que tienen su fundamento en la palabra del Señor y son temas que nuestra denominación, la Alianza Cristiana y Misionera, las pone en práctica y las enseña. Y es bueno que todos nosotros, que somos miembros y venimos a esta iglesia, sepamos qué cosa creemos como Alianza Cristiana y Misionera. ¿Amén? La Alianza Cristiana y Misionera es la única alianza que a mí me gusta. Es la única alianza por la que hago barra. ¿Ya? Por si acaso, valga la aclaración. Ahora, se le llama el Evangelio Cuádruple porque encontramos en el logotipo de la iglesia esos 4 pilares de nuestra denominación. Si ustedes miran el logotipo, se darán cuenta que hay una cruz que nos habla de Cristo nuestro Salvador. Hay una jarrita donde se ponía el aceite en la antigüedad para ungir a los enfermos, lo cual nos habla de Cristo como nuestro sanador. El abacro o la copa, el abacro, que nos recuerda a Cristo como nuestro santificador, y la corona, que nos habla del Rey que viene por segunda vez. Cristo, nuestro Rey que viene por segunda vez por su iglesia. Y hoy nos vamos a enfocar en Cristo como nuestro Salvador. Por eso es que está resaltada allí la cruz y la acompaña el texto bíblico de Hechos 4:12, que en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los